Les damos la bienvenida al podcast semanal de Meditación Bíblica. Cada miércoles estamos compartiendo los podcasts con el propósito de ser una ayuda complementaria en su meditación personal. Deseamos que estos recursos no estén supliendo su tiempo de comunión con Dios que debe tener diariamente. Una vez más, les recordamos que la meditación bíblica es un tiempo donde nos encontramos personalmente con nuestro Dios vivo para escuchar su voz viva. Que el día de hoy pueda apartar ese tiempo a solas con Dios y pueda experimentar el gozo de escucharle. El día de hoy nos comparte el pastor Joel Albores, quien es pastor de jóvenes de la Iglesia Centro Discipular en la Ciudad de México y colaborador de Meditación Bíblica México y profesor de la Escuela Bíblica Extras y de otras instituciones. Deseamos que a través de este tiempo seamos edificados y desafiados por la palabra de Dios. Agradezco a Dios por darme la oportunidad de compartir este tiempo de reflexión con ustedes. Hoy estaremos meditando en Juan 14, 1 al 14 y esperamos que este tiempo sea de gran bendición. Leeré en la Reina Valera 1960. No se turbe vuestro corazón, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre, y nos basta. Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Ahora reflexionemos un momento en este pasaje. A partir del capítulo 13 comienza la segunda gran sección del libro de Juan. Del capítulo 1 al 12 se conoce como el libro de las señales, y en el capítulo 13 comienza el libro de gloria. En la primera parte de esta segunda sección, del capítulo 13 al 17, Jesús habla únicamente con sus discípulos en la noche de su arresto, que está en el capítulo 18, la noche antes de su muerte. Es un momento más íntimo con sus discípulos. Las enseñanzas de esos capítulos son exclusivamente para ellos. Este pasaje comienza con una frase que deja ver cuál era el sentir de sus discípulos. Jesús les dice: no se turbe vuestro corazón. Probablemente no habían comprendido todo lo que Jesús les había comenzado a decir, pero sin lugar a duda sabían que se acercaba un momento crítico. Jesús había lavado los pies de los discípulos, pero sobre todo había dicho que alguien de ellos lo traicionaría y que Pedro lo negaría esa misma noche. Seguramente estas y otras declaraciones los pusieron algo nerviosos. Jesús les dice que no deben turbarse, sino por el contrario, deben tener fe en Dios y en Jesús. Que sepan que todo lo que pueda suceder esa noche está bajo el control de Dios. Y es que realmente suceden cosas que están fuera de nuestro control. Cuando vemos hacia dónde se conduce el mundo
Y cuando la Biblia nos dice lo que sucederá, la maldad va en aumento, la maldad irá de mal en peor. Nos dice que pasaremos pruebas y que este mundo nos va a rechazar. Eso nos puede poner algo nerviosos. Cuando estamos pasando alguna situación difícil o estamos en pruebas y aflicciones, podemos llegar a sentir lo que sintieron los discípulos. Nos angustiamos, nos turbamos, caemos en incertidumbre, pero la palabra sería la misma para nosotros. No se turben, que su corazón no se llene de angustia. Si tenemos fe en Dios y en Jesús, podemos tener plena certeza que Él está realizando su perfecta voluntad. Él tiene el control de cada situación en nuestra vida. Hermano, ¿lo crees así? La única manera de vencer la angustia y la turbación es poniendo toda nuestra confianza en Dios. Al final del capítulo 13, en el verso 36, Pedro había hecho una pregunta: ¿a dónde vas? En respuesta a eso, Jesús le contesta en ese capítulo 14, Jesús iría al Padre, regresaría de donde había procedido. La relación que había tenido con sus discípulos indiscutiblemente cambiaría. La obra que Jesús vino a hacer en esta tierra acabaría pronto y sus discípulos continuarían esa labor terrenal, guiados y usados, claro, por el Espíritu Santo. Pero precisamente del verso 2 en adelante, Jesús quiere dirigir la atención y la mirada de los discípulos a algo mayor. En la casa del Padre, dice Jesús, en la casa del Padre muchas moradas hay, o muchas habitaciones. En la Nueva Traducción Viviente dice, hay lugar más que suficiente. En el verso 3 Jesús dice que es a donde Él va y que regresará y los tomará para que donde Él esté, ellos también estén. El mayor problema es cuando queremos ver el reino de Dios y las verdades espirituales desde una perspectiva totalmente terrenal, pensando en un reino terrenal, casas y palacios físicos. Jesús les dice, vean más alto que eso, o mejor dicho, vean desde la perspectiva celestial. En la casa del Padre hay lugar más que suficiente. Y es que mucho se discute y algunos ponen demasiada atención en las moradas. ¿Cómo son esas moradas? ¿Ya están? ¿O Jesús las está preparando? ¿Son mansiones? ¿O a qué se refiere? Pero el énfasis en este pasaje es que Jesús va al Padre, regresará y nos tomará para que donde Él esté, nosotros también estemos. Habla de comunión con Él, una comunión plena, inseparable y eterna. ¿Es lo que anhelamos? Por eso más adelante en el verso 20 dice Jesús, yo estoy en el Padre, ustedes están en mí y yo estoy en ustedes. O sea, una comunión plena el día de hoy. Y dice en el verso 21, que el que ama a Jesús, sus palabras guardará, y el Padre le amará. Pero algo más maravilloso es lo que dice a continuación en ese mismo verso, vendremos y haremos morada con Él. ¿Sí se da cuenta? Aquí las moradas no se refieren a una casa física, sino a Dios habitando en sus hijos y la comunión permanente con ellos. Porque ahora el que viene es el Padre y Jesús. Pensemos, Jesús vino a mostrarnos al Padre. Salió del Padre y regresaría a Él. En el verso 5, Tomás, al igual que los demás discípulos, no sabían a dónde iba. Por lo tanto, concluye él que si no sabe a dónde va, ¿cuál es el camino? Dice, no sabemos tampoco el camino. No habían entendido lo que Jesús vino a hacer. Él vino a mostrarnos al Padre y el camino hacia Él. Es por eso que Jesús dice en el verso 6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Jesús es el único camino para llegar a Dios. ¿Anhelamos estar con Dios? Jesús les dice que Él va al Padre, pero en el verso 10 y 11 dice algo curioso. Dice que está en el Padre. Y es que estar con Dios no es algo futuro o determinado por el espacio físico. Es algo presente. Las moradas eternas comienzan ahora.
La presencia de Dios se disfruta desde hoy. No es algo únicamente futuro. Pero, ¿cuál es el camino al Padre? Jesús dijo, solamente es a través de Él. Nadie puede llegar a Dios si no es por medio de Jesucristo. ¿Quieres disfrutar de esas moradas eternas con Dios? Esas moradas eternas son una realidad hoy. Hoy podemos vivir en su presencia, creyendo y viviendo en Jesucristo. Pensemos, ¿cómo podremos aplicar estas cosas a nuestra vida? 3 enseñanzas principales que vimos. No se turbe vuestro corazón. ¿Podemos confiar plenamente en Dios este día? A pesar de las dificultades que nos esperan. Si estás meditando desde temprano en este pasaje, ten la certeza que Dios está contigo y está en pleno control de tu vida. Confía plenamente en Dios. La segunda enseñanza, el pasaje nos habla de comunión. ¿Anhelamos esa comunión con Jesucristo? ¿Es nuestro deseo que donde Él está, nosotros también estemos? Él estaba en la voluntad del Padre. Y yo preguntaría, ¿es nuestro anhelo estar en esa voluntad del Padre? Pongamos nuestra atención en las cosas celestiales y no en las terrenales. Fue la tercera enseñanza. Pero esas moradas celestiales, que es la presencia de Dios en nosotros, la podemos vivir hoy. Podemos vivir en su presencia cada día. ¿Cómo puedes vivir el día de hoy mostrando que Dios mora en ti y que tú moras en Él? Espero que esta pequeña reflexión nos ayude a ver las cosas que vivimos en esta tierra desde otra perspectiva, desde una perspectiva celestial, y a vivir con una naturaleza celestial. Dios bendiga tu vida. El tiempo de la meditación bíblica no termina en el escritorio con la Biblia abierta, sino al cerrar nuestra Biblia comenzamos a vivir la palabra meditada en todas las áreas de nuestras vidas, en el trabajo, en la escuela, en la familia y en la iglesia. Que el Espíritu Santo nos ayude a que vivamos la Biblia en nuestra realidad. Les invitamos a que puedan compartir este podcast con sus familiares, amigos y con todos sus contactos. Pueden visitarnos a nuestro canal de YouTube, Meditación Bíblica México. En Facebook nos encuentra como Ministerio de Meditación Bíblica México. En Instagram, Meditación Bíblica MX. Deseando que la gracia y la paz de nuestro Dios los acompañe durante el resto de esta semana, nos despedimos hasta el próximo miércoles. Bendiciones.